esta planta cuando empiece a crecer va a colgar. Entonces va a ir cubriendo todos estos espacios que ahora se ven, pero que el día de mañana ya van a estar todos tapados. Yo soy Emiliana Sánchez, ingeniera agrónoma, y estoy junto con mi colega Cintia llevando a cabo el proyecto de naturación urbana Inahuasi. Un jardín vertical es como si fuese un jardín, digamos, común, normal, se le cambia el plano. En vez de ser horizontal, se pasa a un plano vertical. Jardines verticales. Objetivo: aumentar los espacios verdes en ambientes urbanos. Beneficios: aportan oxígeno, absorben dióxido de carbono y reducen la amplitud térmica. Mantenimiento: riego y nutrición automatizados. La importancia de crear estos espacios verdes es de alguna manera recuperar un poco el espacio verde que fuimos cediendo por el aumento de la construcción. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y en Buenos Aires estamos rondando el 1,8. Estamos muy lejos de lo que es lo óptimo. Este es Lazo de Amor. Es una planta que se adapta muy bien a los diferentes ambientes de luz. Quiere decir que puede crecer a pleno sol, la habrán visto en la vereda que crece muy bien, y también a media sombra. Y como en este lugar no tenemos luz directa, tratamos de elegir una que se comporte bien, que vaya a crecer. También se busca combinar distintos colores y distintas texturas para que no sea una pared muy aburrida. Primero se instala una estructura que va a ser de soporte para que el jardín no esté pegado a la pared. Esto para evitar problemas digamos, con humedad en las paredes. Después se instala el sistema de riego. En este caso tiene un sistema de riego para, digamos, facilitar el mantenimiento. Arriba van las membranas que van formando los bolsillos que van a ser los contenedores de las plantas. O sea, la etapa final es colocar las plantas con el sustrato, con la mezcla de sustrato que llevan. Bueno, ahora vamos a agregarle un poco de perlita, que es este sustrato inerte que, como ven, tiene la textura como de telgopor. Y nos va a permitir un sustrato que no sea demasiado pesado para que pueda soportarlo la estructura. Como no tiene mucha tierra, como decía, para no imprimirle mucho peso a la estructura, lo que hacemos es manejar la nutrición desde el riego, aprovechando que cada una va a recibir las gotas exactas, lo tenemos más controlado. Esperamos que esto sea un ejemplo y un multiplicador de estos jardines, y que a medida que la gente lo vaya conociendo y conociendo los beneficios, vayan aumentando. Pablo Schamber es licenciado en Antropología Social, es consultor del Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Además, es responsable del Observatorio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos desde el año 2009, en esa misma Secretaría. Pablo, tu área de investigación, dice, es la antropología del reciclaje de residuos en el conurbano bonaerense. ¿Cómo empezó todo? Buscando un tema de investigación para la tesis doctoral cuando empiezo a trabajar en la Universidad Nacional de Lanús en el año 97-98, y vi carros a caballos, cartoneros, y en ese momento había muchas cuestiones vinculadas al cambio de siglo. Entonces me llamó mucho la atención ese contraste de formas carros a caballos, más bien rurales, en ese contexto de fin de siglo, de modernidad, precisamente en Buenos Aires, digamos, la ciudad más moderna del país. Y a partir de ahí empecé con preguntas acerca de dónde van los materiales que los cartoneros recolectan, qué hay detrás de esto, cómo sigue ese camino, cómo es su forma de vida, sus características. Y contame un poquitito qué empezó a pasar, porque buscabas una pregunta para que te diera un título de doctor. Pero eso fue un objetivo que después se debe haber transformado en algo casi formal. Digamos, por supuesto que es importante ser doctor y escribir una tesis, pero te empezó a interesar la investigación propiamente dicha. Claro, sí. Y lo que sucedió al poco tiempo después, con la crisis económica, política y social del país,
que se volvió un fenómeno masivo, digamos, una estrategia de sobrevivencia de los sectores pobres de la ciudad, del conurbano bonaerense, como no lo había sido hasta entonces. Cuando yo precisamente comentaba que ese era el tema de investigación con los colegas con los que estaba haciendo cursos en el doctorado, a la clase siguiente recién decían que habían visto uno. Bueno, 2 años después hubo un boom, una explosión, por razones diversas, el aumento importante de los niveles de desempleo, pero también por la devaluación de la moneda, que volvió mucho más atractivo la comercialización de estos materiales. ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo? ¿Por dónde empezaste? Mirá, empecé a seguirlos. Hablándoles, digamos. La estrategia metodológica fue seguir sus recorridos y seguir el recorrido de los materiales. ¿Te aceptaron? Sí, sin ningún problema, claro que sí. Gente predispuesta a contar la actividad que realizan, obviamente. Bueno, pero en aquel momento debe haber sido distinto de lo que es un cartonero hoy, porque también debe haber habido una evolución del cartonero dentro, porque en la sociedad argentina eso antes no figuraba, por lo menos con el nombre de cartonero. Sí. Contame vos, no me hagas conjeturar a mí porque yo no lo sé. Perfecto. La historia de la recuperación de los materiales, incluso en nuestro país y en la ciudad de Buenos Aires, es muy larga. Yo hice un registro histórico donde encuentro que ya en mediados del siglo XIX había empresarios de la basura que se dedicaban precisamente a administrar lo que serían basurales a cielo abierto o quemas, y que después también había una comercialización de estos materiales. ¿Quiénes eran los empresarios en aquella época? Actores sociales que pagaban por tener el derecho exclusivo de la recuperación de los materiales porque encontraban rentabilidad en su comercialización. Ahora, ¿el objetivo de ellos era realmente recolectar la basura o hacer un negocio? Estos empresarios de la basura estaban claramente con un afán lucrativo. Tenían a su cargo personas que hacían concretamente la tarea de recuperación. Y con el devenir, a medida que pasó el tiempo, esa gente que estaba, a las que se le pagaba para que recogieran la basura, después se fue transformando. Claro, digamos que se fueron estableciendo como por cuenta propia. En muchos casos salieron de los basurales y empezaron a hacer sus recorridos en la vía pública, y ya no bajo la dependencia de una persona en particular a la cual venderle, sino en todo caso a depósitos que ofrecieran una mejor condición de compra. Y cuando vos empezaste, porque quiero saltar un poco entre lo que fue el pasado y lo que... Vos empezaste, seguramente empezaste a descubrir cosas que no sabías. No, me imagino. Todo. Exactamente. Y entonces, ¿por dónde empezó? ¿Qué pasó? Mirá, ¿qué te pasó a vos? Una cosa que me pasó fue el contraste en los significados de la palabra. Yo incluso en un trabajo de tesis anterior para la licenciatura había salido el tema de los cirujas, en ese caso, no cartoneros. Cartoneros, la verdad que era una palabra que no se usaba muy poquito tiempo atrás. Y la mención era más bien despectiva. La mención de los cirujas eran aquellos que no hacían nada. Y yo la verdad es que descubrí la generación de un trabajo, a veces el invento de un trabajo, producto de no tenerlo en otras condiciones, en esta tarea. Y también el cambio en la sociedad que se fue dando respecto del posicionamiento con estos actores. Otra vez, muy poquito tiempo atrás, si uno revisa los diarios, solo encuentra noticias referidas a los cartoneros entorpeciendo el tránsito, cometiendo algún tipo de delito o afeando el espacio urbano y espantando entonces a los turistas. Ese tipo de notas no se ven hoy en día, más bien producto, digamos, yo entiendo que del avance de la sociedad hay otro mirar. Ellos han, por su actividad, puesto el tema del reciclaje en la agenda. Hoy en día, cuando se discuten políticas públicas vinculadas a la gestión de los residuos,
siempre están presentes y me da la impresión de que la sociedad tiene una mirada mucho más contemplativa y generosa y solidaria en relación con este actor. ¿Y cómo es la diferencia entre el gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia? La ciudad de Buenos Aires, la verdad es que está bastante avanzada en procesos de inclusión de los cartoneros a la gestión pública. De hecho, cuando terminó el año 2011, hubo un concurso para que cooperativas de recuperadores urbanos, esta es la denominación que tienen de acuerdo a normativas de la ciudad, presten el servicio de recolección diferenciada con apoyo del gobierno de la ciudad. Cuando vos lees hablar de los cartoneros, primero quiero, antes de eso, ha habido inclusive hasta una evolución en la palabra, como decías vos. Porque en una época, no sé si lo voy a decir bien, pero estaban los lincheras, los cirujas, no sé si los buscas o los rebuscadores. La palabra cartonero, como vos decías, es más reciente, pero la historia de aquellos que fueron colectando basura, digamos, no sé si, aparte que hasta me molesta llamar basura, pero bueno, no tengo, ¿hay una manera que debería decirlo mejor? En lugar de... Sí, en la jerga, digamos, técnica o académica hay toda una distinción. Basura es lo que no tiene valor y residuo es lo que por ahí es considerado inicialmente un desecho, pero potencialmente tiene posibilidades de ser aprovechado. Te lo pregunto porque me gustaría ser cuidadoso con el término, porque no querría herir la susceptibilidad de nadie, porque entiendo que yo, por digamos, usar una palabra que me sale naturalmente, estoy a lo mejor faltándole el respeto a un grupo de personas, y no querría hacerlo. Entonces corregime si digo en algún momento basura y debiera decir residuos, no tengas problema en hacérmelo notar, que me va a educar. Perfecto. El uso de los conceptos, digamos, no es neutral, tienen una carga de valor. Muy fuerte, por eso te lo digo. Por eso no es una cuestión menor que en el año 2002, 2003 haya habido en la ciudad de Buenos Aires al principio, pero que después también se extendió a otras ciudades como Rosario, Rafaela, Mar del Plata, etcétera, normativas o legislaciones, ordenanzas, como se llaman, que los reconocen y a partir de ese reconocimiento salen de la invisibilidad e incluso del lugar del delito y además adquieren una denominación que puede ser de cartoneros o de recolectores o de recuperadores urbanos. Este es el término que se usa en la jerga en la ciudad de Buenos Aires. ¿En la jerga de quién? En la jerga académica, en la jerga técnica, esta manera de mencionar la actividad, que la actividad es la de la recolección informal porque están, digamos, sin inscripciones legales en la mayoría de los casos, sin ningún tipo de relación de dependencia, etcétera. Pero la actividad es la de recolección de desperdicios, de residuos, a los efectos de su comercialización. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Vamos a hacer una pausa en esta charla que estamos teniendo con el doctor Pablo Schamber e inmediatamente volvemos aquí a Científicos Industria Argentina. Después de la pausa, seguimos conversando sobre basura, cartones y reutilización de residuos sólidos urbanos. Ya volvemos. Buscamos al público dentro